Bueno, entonces el tema de hoy es propagación. Vamos a repasar la primera parte. Como estaba diciendo, lean el manual, traten de leerlo, porque los temas que nosotros tratamos acá solamente son una simplificación de lo que hay en el manual. Hay muchas cosas más para aprender, pero en general lo que está acá en esta presentación están todo lo que se necesita para responder las preguntas del examen. Bueno, ¿qué entendemos que es propagación? ¿Qué es la propagación? Según la Real Academia Española, es la acción o efecto de propagar, entendiendo como propagar, hacer que algo se extienda o llegue a sitios distintos de aquel en el que se produce, y específicamente en física habla sobre el efecto que permite que una onda de radio se extienda a sitios distintos de la antena que la atraviesa. Pero, y esta es una pregunta de examen, nosotros como radioaficionados, como entendemos que es el conjunto de efectos físicos que permiten que una onda hertziana pueda ser transportada de un punto al otro del espacio. De eso se trata la comunicación en radio, ¿no? Tratar de que una onda que nosotros emitimos llegue ni más ni menos que a otra parte del espacio. Bueno, ¿qué usamos para ello? Naturalmente las ondas electromagnéticas. Vamos a ver una simplificación del tema ondas que hicimos detalladamente la vez pasada. Digamos que la naturaleza de lo que son las ondas de radio es que son radiaciones electromagnéticas. ¿Con qué? Con una longitud de onda mayor que la luz visible y por tanto con una frecuencia menor que la longitud que la luz visible. Ahí tenemos lo que sería la idea del espectro de radiaciones electromagnéticas, y el segmento el segmento inferior en materia de frecuencia o mayor en longitud de ondas, lo ocupan las ondas de radio. ¿Ustedes se acuerdan qué son las radiaciones electromagnéticas? Bueno, es un tipo de onda que no requiere de un medio físico para ser trasladado, ¿no? Pero si bien no existe, no requiere un medio físico para ser propagado, sí es afectado por los medios que atravesan. Y esa es la gracia de la propagación. Bueno, efectos de las ondas de radio. Tendríamos que, al ser las ondas de radio, al ser de naturaleza de radiación electromagnética, compartir el espectro con las ondas de luz, la mayoría de los efectos que se producen en la luz se producen en la onda de radio. Entonces describimos acá los efectos que encontramos en la luz visible de forma intuitiva. La mayoría de nosotros lo conocemos. Primero, la absorción, que es la pérdida de intensidad. Siempre hablando de luz, estamos hablando de la luz. Es la pérdida de la intensidad de la radiación al atravesar un medio. ¿Ah? Lógico que a medida que la luz se propaga en el espacio por algún medio, va generándose un fenómeno de absorción y hace que las luces cada vez se vean más debilitadas en su intensidad. La difusión, la repartición en todas las direcciones del espacio al atravesar un medio de la luz. Entonces, ustedes saben que salvo con la luz láser, la luz se difunde en un haz que va cada vez más repartido en todas las direcciones del medio que atraviesa. La refracción es el cambio de la dirección al pasar de un medio material a otro, de un medio al otro, refiriéndose a la luz al medio material. Ustedes recuerdan el experimento aquel que nos hacían de chico, que era el vaso, que le metían un lápiz y se veía que estaba cortado, ¿no? Bueno, ese es el concepto de refracción. La luz, cuando ingresa, en ese caso, cuando ingresa al agua, se produce un cambio de dirección y da ese efecto de que uno lo ve que el lápiz estuviera cortado. Eso también ocurre en las ondas de radio. La reflexión es el cambio de la dirección al hacer contacto con otros medios, regresando al medio inicial. Eso es lo que se observa en un espejo, básicamente un espejo. Una superficie pulida tiene la posibilidad de reflexión de las ondas de luz. La dispersión es la separación de las ondas en distintas frecuencias al atravesar un material. Es la idea de que cuando la luz pasa por un cono, por un prisma, se descompone
en sus colores básicos, en los 7 colores básicos. También es el concepto del arco iris, que este proceso de dispersión se hace cuando las ondas solares atraviesan humedad, lluvia, es decir, agua líquida. La retrodispersión es un tipo de dispersión, pero difusa, de ondas hacia el lugar en donde provienen debido a la dispersión. Ya es un fenómeno donde las ondas son reflejadas, pero en forma difusa. Es decir, ustedes saben dónde se utiliza esto, se utiliza en los radares de los aeropuertos, en los radares, sí, donde en los escáneres de los aeropuertos, donde las personas no son sometidas a ningún tipo de irradiación por razones de salud, sino que se les hace un tipo de retrodispersión para encontrar si llevan metales. La difracción es el proceso por el cual se produce la desviación al atravesar entre obstáculos. En física lo hacíamos con ondas mecánicas, que le colocábamos, hacíamos unas ondas mecánicas sobre una superficie de agua y colocábamos dos obstáculos y veíamos cómo las ondas al atravesar los obstáculos eran difractadas, o sea, se abrían en otra forma de propagación, que incluso se interfería y demás, ¿no? No sé si ustedes recuerdan lo que es la difracción. Todos estos fenómenos se observan en radio. Y lo vamos a ver aquí ya explicado con lo que tiene que ver con los aspectos de ondas de radio. La absorción, bueno, las ondas de radio pueden experimentar pérdidas de intensidad total o parcial e ingresar un medio desde otro en distintas densidades. Esto es lo que ocurre en la capa D, que hablábamos ayer, que vamos a ver más adelante, el fenómeno de absorción, cuando las ondas llegan a ese medio que es iónico, que llamamos capa D, puede producirse una absorción parcial o total de la energía de la misma. La difusión, las ondas de radio tienden a ser propagadas en todas las direcciones, cuando se utilizan sistemas aéreos omnidireccionales, o en un haz confinado, cuando se emplean antenas direccionales. Si yo no utilizo una antena direccional, la onda va a ser difundida en todas las direcciones posibles. En el caso de una antena isótropa. Sabemos que no hay una antena física, una antena real de que haga este efecto, ¿no? Pero la idea es esa, siempre se difunden en toda la dirección, o un haz confinado, ¿no? Una antena direccional en realidad también produce un fenómeno de difusión, dado que el haz que envía hacia adelante cada vez es más grande, va siendo más grande en función del fenómeno de difusión. La refracción. Las ondas de radio están proclives a sufrir una desviación de su trayectoria cuando atraviesan de un medio al otro con densidad iónica distinta. No estamos hablando de reflexión. Entonces siempre que hablo porque nosotros tenemos la idea que la ionosfera refleja ondas. Y en realidad no solamente refleja, también las refracta. El caso de reflexión es cuando una onda ingresa a un medio iónico, en una onda de radio, un medio iónico en particular, y vamos a observar que se produce una desviación de la misma, no exclusivamente una reflexión. La reflexión sí, que cuando las ondas de radio atraviesan diversas capas de la atmósfera, ocurre, puede ser de la troposfera hasta la ionosfera, y si los índices de refractividad de cada una de las capas son muy diferentes, puede llegar a producir reflexión total, parcial o total. Eso es lo que ocurre en la ionosfera, tanto la refracción como la reflexión. La dispersión, el efecto de dispersión ocurre cuando las ondas de radio atraviesan alguna masa de electrones o iones o pequeñas capas de agua en áreas suficientemente grandes. Ahí se produce la dispersión. Por eso cuando hablamos de dispersión tropoférica, de la propagación tipo tropoférica, estamos hablando de este fenómeno. Es un fenómeno en general, porque la tropoférica se produce otro efecto, que es el de conductos, pero en general cuando hablamos de propagación de VHF a larga distancia, estamos hablando de dispersión tropoférica, y también el fenómeno de propagación que utiliza las estelas de los meteoritos es
también un fenómeno de dispersión, en ese caso dispersión meteórica. La retrodispersión, en condiciones excepcionales de alta ionización de las capas superiores de la atmósfera, en las cuales se encuentran irregularidades, se produce la reflexión de ondas radiales con muy bajo ángulo que permite cubrir parte de la llamada zona de silencio. Este efecto existe. Vamos a ver lo que es la zona de silencio. Por ahora recuerden esto, ¿no? Que por el efecto de retrodispersión se pueden cubrir zonas en lugares donde debería haber silencio, no debería haber propagación. ¿Por qué? Porque se produce una reflexión difusa de la onda y entonces en determinado lugar, a pesar de que no debería haber ningún tipo de propagación ahí, existe. Y después la difracción, que se puede entender como el esparcimiento de las ondas en los límites de una superficie o un medio. Esto quiere decir que para que exista tiene que haber un obstáculo o un campo electromagnético, y por ese fenómeno se permite que parte de la señal llegue al otro lado del objeto o se curve en el campo. Ustedes saben que el fenómeno de difracción, básicamente vamos a ver un fenómeno de difracción que es el de filo de navaja, pero el fenómeno de difracción lo vemos constantemente con el tema de lo que es la onda de superficie. La onda de superficie es de superficie por el efecto de difracción. Bueno, el espectro radioeléctrico. Bueno, es el rango que va desde los 300 gigahercios a los 3 hercios. Ese rango de ondas electromagnéticas se le denomina el espectro de ondas radio, el espectro radioeléctrico. Ahí vemos es decir, estaría en este segmento, ¿no? No, perdón, este segmento. Desde las microondas hasta las frecuencias extremadamente bajas. 3 hercios a 300 gigahercios. Y acá vemos cómo más o menos la parte más importante, digamos, más útil para las comunicaciones de ese espectro de ondas de radio, lo solemos clasificar. Le llamamos onda larga, onda media y onda corta a estos rangos, o también LW, MW o SW, por su abreviatura en inglés. A la onda corta también le llamamos HF, o alta frecuencia, y después casi indistintivamente le llamamos VHF y UHF a los siguientes. Lo que a nosotros nos va a interesar en materia, básicamente en materia de propagación, es ¿no? De 3 MHz a 30 MHz. Por más que vamos a ver también algún tipo de propagación de entre 30 MHz y 300 MHz, y por extensión también algo en la onda media, porque la banda de 160 metros está en la onda media. Recuerden que la banda de 160 metros no es una banda de onda corta, es una banda de onda media. O sea, lo que vamos a ver de propagación lo vamos a referir básicamente en la HF y la VHF. Bueno, tipo de propagación. Este cuadro es importante porque después lo vamos a ver de nuevo. Este cuadro, así tal cual está, lo vamos a ver de nuevo cuando ya entremos a lo que son tipos de onda. Bueno, tipo de propagación o tipos de ondas. Existen 2 tipos básicos de propagación. Lo que es la onda de superficie o terrestre. En castellano hablamos de superficie, en inglés se habla de ground, de ground, porque terrestre en castellano parecería más relativo a la Tierra, ¿no? Al planeta Tierra. Por eso es más conveniente hablar siempre de onda de superficie. Y después las ondas aéreas o espaciales, que a la vez se diferencian en estos 5 tipos, puede haber algunos más. La onda directa, la onda reflejada, la onda difractada, la troposférica y la ionosférica. Eso, o sea, una onda, cualquier tipo de onda, tiene 2 componentes. Tiene un componente de superficie y un componente espacial, donde podemos encontrar algunos de estos tipos de comportamientos. Acá vemos más o menos la idea, ¿no? Tenemos la onda superficie, que es la que vamos a ver ahora en particular, que parte de la antena transmisora y recorre la superficie del agua, de la tierra o de lo que sea. La onda directa sería esta,
va de un punto al otro, y después tenemos una onda también, que tiene es un tipo de componente espacial, que es la onda ionosférica, aquella que se refleja y refracta en la. Bueno, no, vamos a hablar sobre el tema de onda de superficie, la que sigue a corta distancia del suelo, manto del agua, el trazado de la curvatura de la Tierra, sus accidentes orográficos y los obstáculos arquitectónicos. La idea es que la onda pasa por cada uno de los elementos que están en el suelo, en el agua, y llevan un trazado muy cercano a la superficie de la misma. Bueno, es posible el fenómeno, como lo dijimos recién, es posible el fenómeno de difracción. No, alguien ayer habló de que se reflejaba, no, en realidad se difracta, las ondas se difractan. O sea, es el fenómeno por el cual al ingresar en un medio, superficie o lo que sea, en este caso hablamos de un medio, el medio electromagnético, tienden en este caso, a modificar su trayectoria. Bueno, decíamos que es posible hacer el fenómeno de difracción y en su trayecto experimentan el fenómeno de absorción también, ¿no? La onda de superficie es una de las que más sufre de absorción, pero no la sufre, como dijimos ayer, con el tema de la capa D, porque esto es a nivel del suelo, no atraviesa ningún tipo de componente ionosférico. O sea, la onda sigue el camino de la superficie siendo capaz de alcanzar grandes distancias en tanto que la señal no es absorbida, no sea absorbida por el terreno o manto de agua. Inevitablemente, en algún momento, esa absorción va a hacer que la señal desaparezca. Por lo tanto, en onda de superficie tenemos estos dos fenómenos, la difracción y la absorción funcional. Bueno, la conductividad y permeabilidad de la superficie influyen de manera muy importante en la absorción de este tipo de señales. Por lo que la forma de propagación, con la característica eléctrica del mar, donde tiene mayor conductividad y menor permeabilidad, optimiza su utilización. Por eso es que hay una banda del servicio del servicio marítimo móvil que justamente está en la banda, en el segmento de onda larga y onda media, porque aprovechando que este fenómeno de propagación en el agua permite comunicaciones a distancia, ¿no? Mientras que si nosotros planteáramos esto en tierra, sería casi imposible de hacer. Bueno, en las diurnas, la señal que se propaga a través de componentes espaciales resulta fuertemente atenuadas, lo sabemos, básicamente por efecto de la capa D, y la onda de superficie es el único modo de propagación posible y confiable en circuitos de mediana distancia más allá del horizonte visual. Eso es lo que vemos cuando escuchamos radiodifusoras en el segmento de radiodifusión estándar, o sea, las AM comunes, Carmen, Monte Carlo y demás, que durante los días no vamos a encontrar propagaciones a muy larga distancia. ¿Por qué? Porque en ese momento, en las horas diurnas, la capa D absorbe los componentes espaciales que tiene la onda y la radiofusión, en ese caso, es servida exclusivamente por onda de superficie. En tanto que durante la noche se produce un debilitamiento de la capa absorbente, la capa D, y entonces a partir de ahí se empiezan a ver componentes espaciales de la onda en detrimento de los de superficie. ¿Eso qué significa? De que el espectro ahí se empieza a abrir a señales de distancia porque empieza a haber comportamientos espaciales. Pero básicamente la radiofusión estándar lo que hace es utilizar el criterio de onda de superficie. Bueno, y aquí ya entramos a lo que sería lo que sería de propagación espacial. Primero, entendiendo propagación espacial, aquella que separa el suelo. La propagación de onda directa se entiende como el componente espacial que cubre en línea recta la distancia entre la antena emisora y la receptora. Esta es la idea, ¿no? De un punto al otro en forma directa. Tiene un inconveniente.
¿Cuál es el inconveniente? Cuando las antenas transmisoras y receptoras están ubicadas a corta distancia, entre ambas, a efectos prácticos, se puede ignorar la curvatura de la Tierra y considerar que las ondas de radio se propagan a lo largo de la superficie plana, conductora y perfecta. Esto siempre en circuitos cortos, porque el inconveniente que tenemos es que nos encontramos con que la onda, la Tierra es curva, por más que algunos sostengan lo contrario. La Tierra no es plana. Acá se demuestra que la Tierra no es plana. Bueno, el circuito a larga distancia, el alcance de onda directa se limita a la curvatura de la Tierra, lo que llamamos el horizonte radial o radio horizonte. Esta es la idea, ¿no? Acá tendríamos lo que sería el horizonte visual, una onda lumínica, que se propaga debido a su frecuencia y baja longitud baja longitud de onda. No es afectada por los fenómenos que son afectadas las ondas de radio, y entonces escapan en forma de línea recta. Pero en el caso de las ondas de radio, tienden a ser curvadas por la Tierra, por el campo magnético terrestre, y como tal, entonces, ustedes ven que el horizonte visual es inferior al horizonte radial. Siempre lo calculamos en un 15% más o menos uno de otro. Bueno, onda reflejada. Bueno, entendemos que es el componente espacial que se ve reflejado o bien por el suelo u otro obstáculo y cubre así la distancia entre la antena emisora y la receptora. Esta es la idea. Puede ser reflejada en el suelo, un obstáculo, un edificio, lo que sea, y de esa manera llega de un punto al otro sin ningún tipo de curvatura ni demás. Bueno, este es un tipo especial de onda reflejada que se llama porfilo de navaja, y hace el efecto que ocurre cuando la onda impacta sobre un obstáculo que produce en ella el fenómeno también aquí, el fenómeno de difracción. Aquí es donde se observa el fenómeno de difracción. Esto ocurre en las cumbres de montaña o también en edificios y demás. Ustedes saben que en Uruguay este efecto lo vemos. En algún momento lo podemos ver cuando desde aquí, desde Montevideo, por ejemplo, si quisiéramos comunicar más utilizando, es decir, más allá de la Sierra de Minas o la Sierra de Maldonado, las señales que podemos comunicar, incluso activando repetidoras, se debe justamente al efecto del filo de navaja. En Uruguay no tenemos grandes cumbres, pero esas pequeñas cosas ocurren también. Es decir, ¿qué podemos estar, qué significa esto? Que podemos estar comunicando por onda directa a través por detrás de algún cerro en función justamente del efecto de filo de navaja. Retrodispersión, la reflexión, o mejor dicho, retrodispersión troposférica, lo hablamos hace un rato. La troposfera, vamos a ver qué es, puede producir refracción de ondas de radio, especialmente cuando sucede lo que se llama una inversión térmica, que es cuando las capas superiores de la troposfera están más frías que en las inferiores. Ahí se produce lo que se llama una inversión térmica, y entonces en determinadas circunstancias, bajo ese efecto, bajo ese fenómeno, se puede producir lo que se llama una retrodispersión o reflexión en la capa de la troposfera. Este fenómeno presenta una gran dependencia de la temperatura y humedad del aire contenido en la troposfera, y ya que estos valores no son constantes en ninguna zona, la propagación será irregular en esta capa atmosférica. O sea, no podemos utilizar esto como un circuito fiable de propagación, sino que solamente lo podemos aprovechar cuando se producen las condiciones para eso. No obstante, es particularmente apreciable en el verano, por la mañana y en VHF. Yo siempre pongo el ejemplo, este es el fenómeno por el cual en determinado momento hay aperturas de emisoras de FM distantes, como de Buenos Aires y demás, se debe a la retrodispersión o reflexión troposférica, y son los fenómenos que en general están ocurriendo últimamente para trabajar, activar repetidoras a muchos cientos de kilómetros de distancia. En general es este fenómeno que se está produciendo.
Pero el factor básico y por el cual estamos hablando aquí, es el tema de la reflexión ionosférica. En la ionosfera, vamos a ver qué es más adelante, se produce el fenómeno de refracción y reflexión de las ondas radio más interesante que permite la comunicación a larga y muy larga distancia, incluso al alcance global. ¿Ah? Es decir, el fenómeno más interesante que tenemos como radioaficionados es justamente los fenómenos que se producen en la ionosfera, lo que se llamaría la propagación ionosférica. Una combinación, aquí se llama más que refracción, pero refracción y reflexión de las ondas. Tipo de ondas. Les dije que recordaran aquel gráfico que había, aquella planillita que había, aquella grilla. Bueno, acá la tenemos de nuevo, ¿no? Tenemos descritos cada uno de los tipos de onda, el rango de onda, y en este caso vemos cuál es el componente principal de propagación que podemos esperar en cada uno de estos rangos, estos segmentos. En onda larga, básicamente y exclusivamente, el tipo de onda que vamos a utilizar es el de superficie. Estamos hablando de componente principal. En condiciones especiales puede haber otra cosa. En onda media, es el de superficie y de ionosférica durante la noche. Eso es lo que hace, por ejemplo, que la banda 160 metros, que es una banda de radioaficionado, de mañana no tenga otro tipo de propagación que el local, pero de noche se abre producto de propagación ionosférica. Onda corta, básicamente ionosférica. Aunque puede haber un componente de superficie, pero el componente básico e importante y primordial que tiene el espectro de onda corta es ionosférico. Y en VHF tenemos componente básico, onda directa, y ocasionalmente algún tipo de troposférica. También puede haber algún tipo de ionosférica, pero siempre estamos hablando de tipo de onda fundamental. Y después tenemos en UHF sí exclusivamente propagación en forma directa. Puede haber algún tipo, pero vuelvo a repetir, estamos siempre hablando de los componentes básicos, los componentes básicos de cada uno de estos segmentos. Atmósfera, la atmósfera. Bueno, la atmósfera es una capa de gases, casi todos lo sabemos, ¿no? Que se sujeta a un cuerpo celeste, en el caso de la Tierra, la atmósfera terrestre, por gravitación. Son gases que no salen despedidos de la atmósfera hacia el espacio exterior exclusivamente porque la fuerza de gravitación los retiene. Bueno, en el caso de la Tierra tiene más de 100 kilómetros, aunque más de la mitad de su masa se concentra en los 6 primeros y el 75% en los primeros 11. O sea, esa concentración de gases que puede llegar a 100 kilómetros como gases, es totalmente heterogénea, ¿no? Bueno, estas son cosas que sabemos que protege el planeta, absorbe las radiaciones perjudiciales, reduce la temperatura y actúa como escudo protector contra los meteoritos, contra los cuerpos celestes. Y en materia radial es el lugar específico donde se producen los efectos de propagación más allá del horizonte radial, tanto lo que es troposférico como lo que es ionosférico. Bueno, su composición química es una mezcla de gases, los principales son el nitrógeno y oxígeno molecular, que ocupan en realidad el 99,02%, o sea, la inmensa mayoría de la atmósfera es nitrógeno y oxígeno. Lo que sigue es también en su inmensa mayoría del resto el argón, y después hay otros gases como el helio, hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Además contiene proporciones variables de vapor de agua, esto es importante, porque no solamente tiene gases, sino tiene vapor de agua, que entre otras cosas es capaz de devolver a la Tierra la radiación de gran longitud de ondas emitidas por la superficie, o sea, mediante la reflexión en nubes, impidiendo que la noche se enfríe hasta un centenar de grados bajo cero. Esto tiene que ver naturalmente con el fenómeno lo que es atmósfera. Y acá ya podremos empezar a diferenciar, porque dijimos que son heterogéneas la forma en que se distribuyen los gases y demás elementos de materia en la atmósfera,
podemos diferenciar algunas formas de empezar a diferenciar, a distribuir lo que se llaman capas de la atmósfera. Bueno, la primera manera como podemos diferenciar la atmósfera es a través de su composición, ¿ah? O sea, la composición del aire con la altitud, y la otra es con la evolución que ocurre en la atmósfera a medida que sube la altitud. Bueno, en materia de composición, tenemos la homósfera, que llega a unos 80 kilómetros de altura, y en ese lugar los gases tienen una composición química bastante heterogénea, homogénea. ¿Ah? Y después la heterósfera, donde, que limita por debajo del anterior, y donde se empiezan a diferenciar composiciones de gases, y aquí están ellos, ¿no? Primero el nitrógeno molecular, después el oxígeno atómico, el helio y el hidrógeno por arriba de los 3.500 kilómetros. Bueno, acá tenemos entonces la distribución de capas con respecto a la temperatura. Si consideramos las diferencias de temperatura que hay entonces entre en la atmósfera, están este tipo de capas. La inferior, la que nosotros hoy tenemos, la troposfera, y como ustedes ven acá, ionosfera no se ve porque en realidad no es una capa, sino son extractos que se generan en 2 o 3 capas. Bueno, la troposfera es la capa de atmósfera terrestre que está en contacto con la superficie y se extiende hasta los 16 kilómetros de altura sobre el ecuador y hasta 8 sobre los polos. Está achatada en los polos y elongada en el ecuador. Es decir, es una capa chica, ¿no? Apenas 8 kilómetros. Bueno, en la troposfera es donde ocurren los fenómenos meteorológicos y donde se forman las nubes. Es decir, todo lo que nosotros sufrimos con el tiempo y todo lo que es fenómeno meteorológico ocurre en este extracto de la atmósfera que se llama troposfera. En esta capa la temperatura desciende, esa es una de las particularidades que tiene, a medida que uno va subiendo en la altitud, va descendiendo la temperatura hasta llegar aproximadamente a unos 60 grados bajo cero. El límite entre la capa y la siguiente se llama tropopausa, y tiene, en materia de propagación, tiene importancia, por eso que la tratamos en extenso, porque allí se producen algunos fenómenos como son la dispersión troposférica y la conducción troposférica. Sobre todo esto afecta a frecuencias altas, ¿no? De VHF para arriba. Bueno, la siguiente capa es la estratosfera, se encuentra a unos 48 kilómetros, y aquí lo que pasa es que ocurre una inversión, la temperatura de los 60 grados bajo cero que había en la otra empieza a crecer, y en realidad no tiene ninguna función sobre las ondas radiales. Bueno, ahí está la capa de ozono, que tampoco tiene ningún tipo de función sobre las ondas radiales. La capa siguiente, que es la mesósfera, o sea que va después de la estratosfera, llega hasta unos 80 kilómetros de altura. Ahí la temperatura vuelve a descender, o sea, veníamos la troposfera descendiendo, en la estratosfera ascendiendo, y ahora empieza a descender de nuevo. Bueno, hasta llegar hasta los 100 grados bajo cero. En el límite que hay ahí entre la estratosfera y con la capa que sigue, se llama mesopausa, y en la parte superior de esta capa, por eso es importante tenerlo en cuenta, se produce el efecto de absorción de algunas ondas radio, ya que es ahí donde se forma la capa ionosférica. La ionosfera entonces en realidad no está limitada a ninguna de estas capas de la atmósfera, como alguien ha dispuesto establecer que están en la termósfera, que es la capa que sigue, sino que está distribuida en esta y otras capas. Pero acá, en la mesósfera, encontramos la capa D.
Bueno, la termósfera, que la siguiente va hasta los 600 kilómetros, y bueno, donde ya ahí los gases están siendo disgregados, están en un estado de disgregación atómica o iones. Es lo que hablábamos una vez, es decir, acá ya no estamos encontrando ya materia como tal, sino que estamos en presencia de iones, o sea, la disgregación de la materia a un estado que se llama plasma. La temperatura vuelve a aumentar de nuevo hasta llegar a los 1000 grados centígrados. El límite superior se llama termopausa, y en este lugar es el lugar más interesante donde se producen los fenómenos de propagación a distancia, tanto de reflexión y refracción de ondas hertzianas, porque aquí es donde se desarrollan la capa E y la F de la ionosfera. En la siguiente, la exósfera, también va por arriba de los 1000 kilómetros, y bueno, ahí ya casi materia no existe, pero sí lo importante es que la capa F2, cuando la capa F se disgrega, la F2 se forma en realidad en la exósfera, ¿no? O sea, la ionosfera tiene contenidos tanto en exósfera, en termósfera y bueno, y ahora se me fue. En la mesósfera, es decir, tiene un contenido en mesósfera, tiene un contenido en la termósfera y tiene un contenido en la exósfera. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo el Sol nos nos envía radiaciones de distinto tipo, y cómo las capas de la ionosfera va absorbiendo ese tipo de radiaciones. La mancha solar y su ciclo. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver una mancha solar y qué tiene que ver el Sol en todo esto. Sí, tiene que ver todo, en lo que tiene que ver con la propagación ionosférica. Bueno, el Sol, sabemos lo que es el Sol, ¿no? Es una estrella, la más cercana a nuestro planeta, a la cual está sujeta por su gravitación y demás, pero dentro de lo que es la superficie del Sol no es una cosa homogénea, al contrario, está en total actividad. Y una de las cosas que se puede observar en determinado momento es lo que se llaman las manchas solares. Una mancha solar es una región del Sol que tiene una temperatura más baja que su entorno, que su alrededor, y donde se produce una intensa actividad magnética. Estos son perturbaciones en el campo magnético del Sol que hacen que la temperatura de esto que se llama la fotosfera sea más fría, donde está intensamente ese campo magnético funcionando, y produce esto que al ojo humano, por más que no se puede ver en fotografías, se observa como que una mancha, pero en realidad es una zona brillante, hay mucha actividad allí. Y sobre todo es una zona brillante de componentes que no son de luz visual, como ellos pueden ser, entre ellos pueden ser las radiaciones ultravioletas. Bueno, son regiones oscuras, más frías que el alrededor. Por ejemplo, una gran mancha solar puede tener una temperatura de 3500 grados centígrados, mientras que su entorno puede llegar a 5500 grados centígrados. O sea, es una zona fría. Sí, podemos decir que es una zona fría de la fotosfera. Bueno, tiene una sección externa más clara llamada penumbra, es esta, y después tiene una más oscura que se llama umbra. Ese es el aspecto de lo que serían unas manchas solares en detalle. Bueno, son causadas por la perturbación del campo magnético, por perturbación del campo magnético del Sol que fluye hacia la fotosfera. Es radiación electromagnética que es un campo electromagnético que fluye hacia la fotosfera, entonces la enfría. Los campos magnéticos en las proximidades de las manchas solares producen regiones activas en el Sol que a su vez generan perturbaciones tales como otro tipo como sean las erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Bueno, las manchas solares se forman durante periodos que duran de días a semanas y pueden persistir durante semanas o incluso meses antes de disiparse. Las grandes manchas solares pueden observarse siendo desplazadas por la rotación del Sol, que tiene un periodo
de medio de 27 días, porque no tiene la misma rotación en el Ecuador que en los polos. Entonces se puede observar manchas muy importantes que van pasando por la rotación del Sol, incluso retornan después de, circunvalar toda la superficie del Sol. El número promedio de puntos visibles en la cara del Sol no es constante, sino que varía de un ciclo de varios años, que nosotros sabemos que es un ciclo de 11 años. Los registros históricos de conteo de manchas solares se remontan al siglo XVII, o sea, un montón de años. Verifica que este ciclo, que se enumera desde 1755, tiene un periodo promedio de aproximadamente 11 años. Tales aumentos o disminuciones tienen que ver con el cambio global que dan en la actividad solar, que producen inversiones de la polaridad magnética del astro. Yo ayer conté que el Sol cambia de polaridad justamente cada 11 años. O sea, este polo se hace negativo y este se hace, y después de 11 años pasa a ser positivo. Esa es más o menos la idea. Se invierte la polaridad del campo magnético en forma cíclica, ¿no? De 11 años. Bueno, la actividad solar fluctúa entonces entre máximos y mínimos, que se llaman ciclos, de aproximadamente 11 años, y el punto de actividad solar más alta durante ciclos es conocido como máximo solar y el mínimo como mínimo solar. Y acá tenemos lo que yo le decía, se miden, hace mucho que se miden las manchas solares, pero se han empezado a contar los ciclos. Esto no es que estuviera mal contado, eran ciclos bajos, ¿no? Desde 1700 y pico hasta la fecha, 1757. Cada uno de estos es lo que se llama un ciclo de manchas solares, un máximo. El ciclo sería de acá, desde acá hasta acá, ¿no? Es decir, este es un ciclo, o este es un ciclo. En el momento, estamos lo vamos a hacer más adelante, en un momento de transición entre un ciclo, que es el ciclo anterior, que era el 24, y el 25. Que se debe justamente al contado, ¿no? Es decir, como lo vienen contando. Había comenzado el ciclo 25, habría con el actual, el ciclo 25 en abril del 2020, hace muy poco. Habría, digo, porque hasta el momento no se han puesto de acuerdo, ¿no? Y tampoco los expertos están de acuerdo en qué condiciones se puede especular acerca del futuro comportamiento. Porque el ciclo anterior, el 24, fue bastante extraño. Fíjense, aquí creo que se ve mejor acá. Este fue el siglo 24, ¿no? Que tuvo el máximo en 2013, debería haber tenido un máximo en 2013, sin embargo, tuvo dos máximos, uno en el 2012 y otro en el 2015. Fue un comportamiento bastante extraño, ¿no? Tuvo dos picos. Bueno, esa es la descripción del ciclo, acá se ve bien claro, pero se entiende que hizo esta evolución primordial. Ese es el ciclo que dejamos atrás. Aquí viene todo esto, bueno, que el Sol está pasando por un momento cuya actividad es incierta. Y lo vemos nosotros en las comunicaciones, ¿no? Por algo que vamos a ver a continuación. Bueno, la ionosfera. Vamos a tener específicamente en la ionosfera. Bueno, es la parte de la atmósfera terrestre que siempre está ionizada, ¿no? Está ionizada permanentemente. ¿Por qué? Por la radiación solar, por efecto de la radiación solar. Se sitúa entre la mesósfera y la exósfera y en promedio se extiende aproximadamente entre los 80 kilómetros y los 500 kilómetros. Aparte de estar en mesósfera y exósfera, alguna vez puede haber un contenido en la estratosfera. En este tracto es donde se desarrolla el efecto de reflexión y refracción de ondas de radio, que permite la comunicación a grande y muy grandes distancias, incluso a nivel. Aquí tenemos entonces más o menos la idea de la distribución de lo que es la ionosfera. Acá tenemos la división de la atmósfera por su temperatura y vemos que, es decir, más o menos donde se ubica
las capas D, E y F en relación a las capas en realidad atmosféricas. Este es el comportamiento incluso de densidad iónica, ¿no? En la ionosfera, esta es la curva que se genera de densidad iónica, ¿no? Con relación a la altura. Bueno, la ionosfera está dividida en regiones. Disculpe, a alguien le quedó abierto ahí en una televisión, me parece. Micrófono. Bueno, la ionosfera o sus regiones no se consideran capas estándares, como la troposfera o la estratosfera, sino que son regiones ionizadas incrustadas dentro de dos o tres de ellas. Por ejemplo, la región D, capa D, generalmente se forma en la parte superior de la mesósfera, mientras que la región L generalmente aparece en la termósfera inferior y la región F. Y la región F se encuentra en los tramos superiores de la termósfera, incluso a veces en el segmento inferior de la exósfera. Es lo que le veníamos explicando. La altura, densidad de las partículas ionizadas e incluso la existencia de las diferentes regiones de la ionosfera varía con la hora, siendo muy diferente durante el día frente a la noche. De día los rayos X, por ejemplo, y principalmente la radiación ultravioleta, proporcionan la energía necesaria para liberar electrones de átomos y moléculas, produciendo un suministro continuo de iones y electrones libres durante el día. Por eso decía que no solamente las manchas solares son factores de ionización, sino que otras radiaciones también del Sol. Al mismo tiempo, algunos de los iones y electrones colisionan y se combinan para formar átomos y moléculas normales eléctricamente neutros. Esa es una gran lucha que hay entre los iones y entre sí para asociarse y disociarse en esta parte de la atmósfera. Durante el día se crean más iones de los que se destruyen, por lo que aumenta la densidad de las tres capas. En realidad, siempre se busca los iones en esta capa es el equilibrio. Por lo tanto, solo de día, cuando la ionización es suficiente, es que se aumenta la densidad en las tres capas en que está dividida la ionosfera. Por la noche, el proceso de recombinación, los átomos se recombinan, los iones se recombinan, se hace cargo que se hace durante la ausencia de luz solar y la cantidad de iones disminuye. En el transcurso de la mayoría de las noches, la región D desaparece por completo y la región E se debilita también, incluso llegando a desaparecer. Por lo tanto, de noche en general, lo que queda es la capa F disasociada en sus dos, la F1 y F2. Bueno, cada mañana, a medida que regresan las radiaciones, las D y la E se repueblan. La región F de mayor altitud se mantiene durante toda la noche, pero generalmente se divide en la capa F superior y F1 inferior durante el día. ¿Entendimos eso, no? Bueno, otro efecto que ocurre en todo esto es el campo magnético o la magnetosfera, ¿no? El campo magnético terrestre, que también se llama geomagnético, es el campo magnético que se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite en que se encuentra con el viento solar, es decir, la corriente de partículas energéticas que emanan el Sol. Si nos vemos en el gráfico acá, vemos la idea. Este campo no es fijo, sino que cambia con el tiempo porque se genera por el movimiento de alienación de hierro que hay en el núcleo de la Tierra, que se le llama por eso geodínamo. Ahí el hierro fundido está en movimiento y como todo elemento fundido en movimiento genera un campo electromagnético. Y acá vemos de qué se trata. El Sol bombardea con lo que se llama el viento solar, que es un montón de partículas, en general partículas energéticas, que son desviadas y contenidas por el campo electromagnético de la Tierra, la llama magnetosfera. Ahí lo tenemos mejor en detalle. Bueno, ¿a qué viene esto? Porque tiene efecto naturalmente sobre la ionosfera. Si consideramos este fenómeno, la región por encima de la ionosfera, que se llama magnetósfera,
y es la zona que se extiende alrededor del planeta del campo magnético, desviando la mayor parte del viento solar. Tiene mucha relevancia en la dinámica de la ionosfera, ya que sin él, la ionosfera y la superficie del planeta estarían sometidos al bombardeo constante de partículas cargadas. Y la formación de la ionosfera sería muy pobre a causa de los bombardeos, y el hecho se puede decir que el campo geomagnético es que mantiene la ionosfera en su posición. Si no existiera la magnetósfera, el campo magnético de la Tierra, la ionosfera no existiría, porque estaría totalmente desordenada a merced de las radiaciones de partículas que envía el Sol. Propagación ionosférica. Ahora sí vamos a entrar al fenómeno de propagación ionosférica, entendiendo los factores que intervienen. ¿Cuáles son entonces? El Sol, la ionosfera y la magnetósfera son los elementos que tienen que ver con la propagación ionosférica. Bueno, la capa de ionosfera pueden amortiguar o absorber las señales de radio y pueden doblarlas, o lo que sea, refractarlas, así como también reflejarlas, o sea, volverlas a enviar hacia Tierra. El comportamiento específico depende tanto de la frecuencia de la señal de radio como de las características de la capa involucrada. Junto con las fluctuaciones diarias de la ionosfera, también hay variaciones estacionales y a largo plazo. O sea, tiene que ver naturalmente la estación del año en el que vivimos. Y hay de largo plazo, que en ese caso tienen que ver con el ciclo de 11 años de mancha solar. Las diferentes latitudes se calientan y enfrían con las estaciones, ya que la intensidad de la luz solar varía debido a la inclinación del eje de la Tierra. Es decir, en verano hay mayor radiación solar, y eso repercute en la formación de las capas, ¿no? Del mismo modo, la ionosfera varía estacionalmente a medida que la ubicación de la intensidad máxima de radiaciones se desplaza por la esfera terráquea. Los cambios estacionales de la química de la atmósfera también juegan un papel, incluyendo en la tasa de recombinación que elimina los iones de la atmósfera. A más largo plazo, el ciclo de manchas solares de 11 años tiene una fuerte influencia en el alcance superior de la atmósfera, incluida naturalmente la ionosfera. Si bien el brillo del Sol en longitud de onda varía en menos de un décimo, un décimo del 1% entre el punto alto y el punto bajo del ciclo de manchas solares, estamos hablando del brillo del Sol, ¿no? Sí. La radiación de rayos X y UV varía mucho más, fluctuando en un factor de 10 o más. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien un Sol manchado, un Sol muy manchado, casi no baja el brillo de la luz visible, sí, tanto las radiaciones como X, los rayos X y los UV pueden variar entre un bajo nivel de manchas solares de 1 a 10. O sea, es mucho. Sí, no es perceptible, pero está ahí. Sí, no es perceptible justamente porque la ionosfera hace la tarea de absorber esa radiación que viene, la energía que viene de esas radiaciones, y transformar iones que después nosotros tenemos resultado beneficioso de utilizarlos en comunicación. Bueno, dado que estos rayos X y la radiación UV controlan la tasa de formación de los iones que producen la ionosfera, las grandes variaciones de estos tipos de radiación conducen a grandes cambios de densidad de iones en la región de ionosfera. Bastante lógico. Además, las tormentas geomagnéticas que se desencadenan por las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal del Sol pueden crear graves interrupciones temporales en el verano. Es lo que este fenómeno se ha vivido, ahora se vive produce efectos superiores a lo que producía antes, porque justamente los satélites de comunicación están expuestos al estar por encima de la ionosfera, ubicados por encima de la ionosfera, están expuestos a todo lo que es las eyecciones de masa coronal, erupciones, tormentas del Sol. Y ahora esto lo notamos más, ¿no? Lo estamos notando más. Bueno, y aquí nos quedamos.